Feliz tarde, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. Súper bien. Súper feliz porque estás acá. Yo también. Viviana, de verdad, soy un placer para mí poder entrevistarte, poder conversar contigo, poder inclusive establecer este tipo de conexiones que finalmente sé que pueden ayudar muchísimo en la comunidad del fotógrafo y realizadores audiovisuales, o llamamos artistas visuales en sí. Pero quiero empezar con algo muy sencillo, práctico y básico. Sencillamente, ¿qué te llevó a ti a tomar la cámara por primera vez? Cuéntame esa historia, o esa pequeña historia, o esa gran historia, en base a eso. Antes te voy a hacer una contrapregunta. Quiero saber por qué a mí. Porque yo fui invitada a este podcast. Nunca he estado en un podcast. Entonces quisiera saber por qué. Aparte que nos seguimos mutuamente en Instagram, pero me gustaría saber por qué. El entrevistado ahora yo. Sí. Viviana, me encanta tu estilo fotográfico, me encanta tu esencia, me encanta cómo capturas la luz, me encanta cómo lleva esa atmósfera a esas sensaciones que son verdaderamente únicas en función a que quizás de repente tenemos el volcán Osorno, el volcán Calbuco, pero finalmente tu ángulo, tu visión y tu momento específico me gusta muchísimo. Sencillamente creo que hay una parte donde tú empiezas a interiorizar lo que es la obra, dices, wow, es una esencia, entonces esa parte humana que quizás de repente nos ponemos uno al otro, tomar la fotografía y cada uno tiene una reacción diferente o cómo lo siente diferente. Y yo creo que esa es parte de algo, el sentir la luz, de interpretar la luz y jugar con ella. Y creo que eso fue lo que me conectó mucho contigo desde hace mucho tiempo que tengo sus fotografías. Sí, veo que quizás de repente hace fotografías de naturaleza, hace fotografías de momentos específicos de lo que pasa ahí y son únicos. Lo siento que finalmente como que agarras ese microsegundo y lo capturas para ti, pero finalmente lo compartes como una especie de honor al sur. Siento que aquí lo llevas muy aquí. ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí de Puerto Montt? Soy chilota, soy de Chiloé, de Alcagüe, sí. Bueno. Pero ya llevo más de 15 años ya en Puerto Montt. Bueno, eso fue lo que me conectó automáticamente. Fíjate, inclusive viendo una obra digital, yo me imagino cómo sería ver una obra tuya gigantesca de un cuadro, ese bien espectacular. Eso fue lo que me motivó. No, respondiste mi pregunta. Buenísimo. Ahora responde la tuya. Siempre fui muy curiosa en el tema fotográfico. Yo diría que, no sé, desde los 20 años, desde el colegio, no sé, siempre me gustó apreciar cada imagen más allá solo de los paisajes, sino que las personas, la calle, siempre tenía una mirada un poco más amplia de las cosas en general. Empecé con la fotografía, diría yo, gracias a una amiga que me trajo a Puerto Montt hace bastantes años ya. Dije más de 15, que muchas de las cosas que yo le comentaba era desde el punto de vista fotográfico. Y le decía, mira qué lindo este atardecer, mira qué lindo. Salíamos mucho a pasear, entonces vimos muchos paisajes juntas en familia, con su familia. Y ella diría que fue como la persona que me motivó o me incentivó a tener la primera cámara. Porque claro, estaba el celular y uno como que sacaba fotos, pero no había redes sociales, entonces no se mostraba mucho el trabajo tampoco. De tecnicismo sabía nada, era solamente un tema de gusto. Y gracias a ella diría yo que tuve mi primera cámara, que era una Sony compacta, y con esa empecé a sacar fotos. ¿Qué sentiste cuando tomaste las primeras fotos? En realidad era maravillada porque mi primera foto fue un paisaje en un lago que fue en Caburga. Diría yo que fue mi primera foto, si bien es cierto en modo automático, no tenía, como te digo, mucho tecnicismo en el tema, pero me salió el efecto seda sin querer. Entonces yo estaba en llamas. ¿En serio? ¿Estabas así? Sí, porque yo había visto la fotografía. Brincaste, reíste, gritaste. Nunca supe cómo la saqué. En ese minuto no supe parámetros, no supe nada. Entonces, como que salió de suerte. Yo creo que incluso moví el pulso y por eso me salió así. Hiciste un barrio. Sí, sin querer. Entonces, de ahí yo creo que empezó todo. Todo este tema de empezar no a buscar la perfección, pero sí a buscar la satisfacción personal con la foto. ¿Cómo fue tu vida antes y después? Dime cosas muy puntuales sobre eso. Si dijiste que era un antes y un después, pero ¿cómo fue? ¿Cómo esa parte?
Mira, bueno, el antes estaba la curiosidad de mantener los recuerdos. Sacaba fotos, sí, pero sacaba las fotos que uno siempre quiere tener en el recuerdo, que son de los momentos, de la familia, de los encuentros, principalmente de personas. Hasta ahí el resto eran solamente imágenes que yo apreciaba en mi mente, pero que no había registro de eso. Te decían siempre, mira, en la familia, no, la fotógrafa, que toma la foto, sí. Toma la foto bonita. No, sabes que hasta en el antes nadie lo reconocía como tal. Yo sacaba las fotos, pero nadie te decía, oye, qué linda la foto, no. Era una satisfacción personal guardar el recuerdo. Yeah. Después ya empiezas a ser reconocida porque te gusta la fotografía, porque ya tienes la cámara. Es un paso importante para que tu entorno te empiece a reconocer como tal y te empiezan a encargar todas las fotos. Todas las fotos las tienes que tomar tú. Pero más allá de eso... Este es un gran trabajo que tenemos que al final nos cuesta muchísimo. Sí. Y yo diría que más allá de eso, el después se presenta principalmente por la visión que uno empieza a generar del resto de las cosas, no solo de la fotografía propiamente tal. Lo empiezas a aplicar en el trabajo, en el día a día, en tu rutina, porque tu visión empieza a ser más macro también y empiezas a ver otras cosas y empiezas a ver el entorno de forma distinta. Y eso te ayuda también a la relación con las personas, a cómo te comportas tú en el día a día. Yo diría que ese ha sido como lo que me marcó en mi vida en general, el después de esa cámara. Entonces te pasa que tú todo lo ves como una foto. Tú miras alrededor y ves todo, y ves un entorno. Exacto. Y de repente pasas por un lado y dices, Dios, aquí está, ves una nube, ay, qué nube tan espectacular. Sí. Bueno, y mi hija, yo le digo en la mañana, la voy a dejar al colegio, le digo, Isi, mira qué lindo el amanecer, qué lindo. Y mi hija, sí, está lindo. Pero mi emoción claramente a un adolescente es difícil traspasarla, claro. pero yo lo disfruto, o sea, cada día es distinto. ¿Tú recuerdas ese instante aparte de lo que es el lago Caburgua, que tú Caburgua? Ese instante cuando tomaste la fotografía y comentaste tu cabeza y dijiste, ahora sí voy a seguir siendo fotos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó ese clic de poder ahora querer inmortalizar muchas cosas espectacularmente lindas y esperar momentos específicamente en el día? Porque no solamente que de repente, ay, qué lindo, tan lindo, no, quizás de repente esperar la hora dorada o la hora azul y todo esto. ¿Qué pasó ahí? Mira, pues todas muchas horas doradas. Yo creo que es difícil también tomar la decisión de seguir ese camino. Yo creo que muchos se quedan en tomar la foto y guardarla y espera mucho de repente la aceptación del entorno o de las personas que ven tu foto. Y yo creo que eso me pasó en un principio. Yo esperaba que me dijeran, oye, qué linda tu foto, deberías dedicarte a esto. Esperé mucho eso, lo tuve y yo creo que eso me motivó a seguir. A pesar de que uno debería decir, oye, la foto en realidad la estás sacando tú, a ti te tiene que gustar, claro. Porque no estás haciendo algo comercial, finalmente es una satisfacción personal, es algo que ayuda y es casi como terapéutico. Y quieres compartírselo con él. Exacto. Entonces en un principio yo esperaba eso, lo tuve y desde ahí empecé a agarrar vuelo, sola. Y empecé a especializarme, a hacer 1000 cursos. Después llegó la pandemia. Entre medio conocí mucha gente dedicada a la fotografía, entre esos Cristian Larrer, que yo diría que fue el mentor inicial para comenzar un poco más en tecnicismo. Es como que es rayados por la foto, algo así. Sí, ya. Rayados por la foto. Con él comencé en todo este camino ya quizás un poco más técnico de aprender, medir la luz, parámetros, etcétera. De buscar cuál es la mejor cámara también para tener, el lente, a conocer mucha más técnica. Después ya cuando vino la pandemia pude también hacer un diplomado en la Chile que estaba solo presencial, que era muy difícil hacerlo en Santiago, entonces claro. Fue online gracias a la pandemia, lo hice también. Y en el camino también conocí a hartas personas que disfrutan de la fotografía más allá solo de lo comercial. Y ahí entra Marcia, que es mi amiga,
que hoy día seguimos en este vínculo fotográfico. Cuando estamos de repente con mucha carga o medias estresadas, nos perdemos un día entero y nos vamos a sacar fotos. Terapia. Sí, es terapéutico. Nos vamos muy temprano, llevamos cosas para comer y andamos todo el día sacando fotos a lo que se mueve y lo que no se mueve. Podemos ir a lugares repetidos, pero la dicha de compartir, digamos, esas ganas y disfrutar de esos momentos que de repente son tan sencillos y que lo tenemos todos los días ahí, yo diría que es muy terapéutico. Viviana, y hablando de esa terapia como tal, ¿cómo sientes la luz tú? ¿Cómo es esa parte emocional que sientes en tu cuerpo cuando ves la luz? ¿Y cómo la interpretas tú? Porque finalmente, ¿qué es que sientes? ¿Cómo llega? ¿Cómo te...? El tema de la luz, bueno, es la base de toda fotografía. Y yo diría que soy muy amiga de la luz natural. Me cuesta hoy día todavía la luz artificial. La he trabajado, he tratado no sé si capacitarme es la palabra, pero de conocer mucho más el uso de la luz artificial. Pues yo te veo acá tu estudio que tienes muchos temas de luz, que tú lo debes manejar muy bien, el tema de la luz artificial para medir y todo, el tema del flash, todo. Yo no me manejo tanto en eso, prefiero la luz natural. Me encantan los amaneceres, yo los disfruto, los amo. Hoy día me cuesta quizás un poco más la levantada temprano, sobre todo en este tiempo que ya hay que estar a las 6 de la mañana, ya es un poco más temprano, pero los atardeceres para mí son lo máximo. O sea, amas la hora dorada. Sí. Y la hora azul. Sí. Y aunque no esté con cámara, con celular, muchas de las fotos de mi Instagram son con celular. Con la cámara me pasa de que empiezo a sacar ráfagas, entonces al final saco muchas fotos del mismo paisaje y después me cuesta mucho elegirla, pero el esperar el atardecer lo hago cada vez que puedo. La luna para mí es lo máximo también. ¿En serio? Sí. Yo diría que somos lunáticos entonces al final. Sí, muy lunáticas. Tengo, bajé esta aplicación para ver, para programarme justamente con la luna llena, todas. Busco también dónde verlo. Hoy día la superluna. Sí. De aquí la voy a ir a ver, sí, claro. Estoy clara. Y no le voy a sacar fotos, porque hoy día no quiero sacarle fotos a la luna. Hoy día, como va a salir de noche. ¿Quieres disfrutarla? Sí. No quiero preocuparme de cómo sacar la foto, sino que quiero disfrutarla. Y la luz es hoy día para mí, yo diría que la recarga de energía que tengo, o sea, el hecho de poder disfrutar un atardecer, sea en compañía o sea sola, de verlo en cualquier lugar, porque es algo que puedes disfrutar desde cualquier lugar, no necesariamente tienes que ir a un paisaje bonito. Miras al cielo y las nubes tienen otro color, tienes una acuarela en el cielo. Sí. Entonces, disfrutar esos momentos, para mí son mágicos. Si le pondrías un sonido, ¿cómo sería ese sonido a la luz para ti? Piano. ¿Un piano? Sí. Mira, ¿qué tal? Piano, sí. ¿Cómo sonaría? O sea, dame un ejemplo así como que como un clásico o un jazz. Como un clásico, diría yo. Un clásico lento. ¿Y cómo vas sintiendo la luz? ¿Cómo la sientes así en el cuerpo? ¿La escuchas entonces al final? Sí, ¿La escuchas y después sí. Sí, la escucho. Incluso las fotos que subo de atardeceres siempre, en su mayoría, son pianos. Y quizás lo relaciono un poco a que mi hija toca piano. Mira. Entonces lo relaciono con eso. Que quizás ella hoy día aún no disfruta de estos atardeceres como yo. Claro. Para mí, diría que lo relaciono con ese sonido. Y si esta luz te hablara, ¿cómo fuera esa palabra? ¿Qué te diría? Esta luz te habla. Si tú la escuchas, ¿qué te dice? Imagínatelo. Dime. Mira, yo creo que se traduce en tranquilidad para el alma. Dice, tranquilízate, siénteme. Sí, en descansa. Está terminando el día. Es la mejor forma de terminar el día. O de empezarlo, si es que es un amanecer. Yo creo que me aterrizo un poco a lo importante.
Mira, qué bueno. el hecho de esa luz. Yo estaba en algunos países donde en los atardeceres la gente se pone al frente del sol y le aplaude. Y hay gente que llora, gente que le aplaude, gente que grita gracias, 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 como que se acabó el día. Sí. Y algo como que es totalmente vivencial. Y yo digo, bueno, esta cultura puede llevarse. Estas son cosas que yo digo que se pueden copiarse de países en países y puede ser bonito, porque finalmente es el tema del agradecimiento de una forma muy personal. Sí. Y sencillamente, y gracias a la luz que está ahí. Sí, al final también de cierta forma recargas un poco tu día. De repente cuando tienes un día muy pesado, el hecho de poder disfrutar un atardecer que es gratis, sea con alguien más o no, yo creo que es lo máximo. O sea, es el punto en que tú también tienes para agradecerte a ti mismo de haber pasado ese día de la forma que sea, pero eso también te da pie a un nuevo comienzo, en decir, ya, sí, tampoco fue tan terrible. Estamos este día, hay una linda luz, hay un atardecer muy lindo, las nubes, yo soy loca por las nubes, no me gustan las fotos sin nubes. Eso. Y la profundidad, sí, esa esencia, esa cosa, ese pigmento, ese pincel que está ahí metido dentro de eso. Sí. Fíjense que muchas veces yo siempre le comentaba a personas, a mí me encantan también los atardeceres, y creo que yo comencé con fotografía de atardeceres porque donde yo vivía en Venezuela se presentaban los mejores atardeceres del mundo. Los crepúsculos era la cosa más loca del mundo. Yo salía corriendo de mi oficina a un espacio dentro del pasillo, un huequito, y metía la cámara y tomaba la fotografía de un espacio de la parte crepuscular del atardecer. Y le decía a la gente, señores, esto jamás se va a repetir, jamás. Y yo pienso que los atardeceres jamás se repiten. No. Y por eso mismo son de nosotros disfrutarlo de la forma como lo disfrutamos. Si lo queremos retratar, chévere, si no, igual manera nos lleva. Y eso me encanta lo que dijiste, finalmente ese nivel de sentir y decir, wow, listo. Creo que eso es lo más lindo de todo. Y no solo los atardeceres bonitos porque hay un día de sol o porque están las nubes ahí, porque ves el cielo de acuarela rosa y violeta, sino que también los días de invierno. Acá en el sur pasa mucho que en gran mayoría uno escucha quejarse a la gente. Casi no llueve aquí. Claro, casi no llueve. Casi no llueve. En su gran mayoría uno escucha a la gente decir así como, me cargan los días grises, no me gustan, pero los días de invierno tienen su belleza, y tienen su belleza importante, porque más allá de que esté cerrado de nube, también tienes colores. Si bien es cierto está más gris, pero también es único, sigue siendo único. El amanecer en invierno es precioso, más allá de que esté nublado, de que haya lluvia. Cada día, como dices tú, es algo distinto que no se repite y que depende con qué ojos lo mires, lo puedes disfrutar, y si no, no. Mira qué bonito eso, de verdad que sí. Yo también, yo amo la lluvia, me encanta la lluvia, me encanta yo creo que todos los climas. Después de que aquí yo descubrí el tema de las 4 estaciones y amo el otoño y la primavera, pero amo mucho más el otoño, pero por muchísimas razones en función a que me gusta más el frío, cosas locas del Caribe, que finalmente vengo de calor al frío. Ahora mira esta pregunta que te iba a hacer inclusive bien directa. ¿Cómo encuentras tu pasión a la hora de tomar una fotografía? ¿Cómo la encuentras? Ya sabemos que la luz juega un rol muy importante, pero ¿cómo encuentras tú esa pasión de decir, ok, sí, me llevo la cámara, sí, voy a tomar la fotografía, y si planificas algo, lo haces con antelación, sencillamente te sientas y disfrutas todo? ¿Cómo es ese proceso? A ver, yo creo que el hecho de usar un equipo u otro depende mucho del estado anímico también. ¿Ya? Para mí, al menos. Si quiero ir a perderme un día entero a tomar fotos, sí, voy con todo mi equipo, porque voy dispuesta a la espera de no sé, de un ave linda, de ver qué nos depara el camino. Pero, por ejemplo, cuando no es tan organizado y voy, no sé, por decirte, al supermercado, y veo que me va a pillar justo el atardecer, celular, y me voy a algún lugar cerca en donde pueda tomar alguna foto linda. Hago mucha foto que no es planificada y que forma parte casi de la rutina de mi día. El hecho de trabajar hoy día en el hotel, que tiene una vista espectacular, hace también de que disfrute ciertos momentos del día en donde puedo acercarme y tener un paisaje muy bonito para tomar la foto. El hotel tiene unos lugares muy lindos para eso. No solamente de ver los volcanes, sino que
también dentro del mismo establecimiento hay lugares que son espectaculares en donde la luz se marca no necesariamente mirando al exterior, sino que en una sombra, en un reflejo dentro del hotel. Disfrutas la luz como nunca. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo la sientes de una manera impresionante. Sí. O sea, finalmente creo que es parte de nuestra esencia al final de buscar eso. Entonces, parte de lo que se llama el podcast, que es el arte de ser, es prácticamente eso y lo tienes clarísimo. Sí. Y está súper bien y está sumamente conectado. Y finalmente, de verdad que fue genial. Es genial. Sí. ¿Qué pasa cuando esa sensación que tú tienes en mente? Vamos a pensar un poco más en el tema de que te planificaste hacer fotografía, pero las condiciones no se dieron. Y quizá la foto que hiciste no te gustó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa esa parte? No sé si llamémoslo frustración o llamémoslo aprendizaje, como tú quieras llamarlo. Creo que pasa ahí con Viviana con ese momento como que se planificó, hizo la foto, quiso hacer la foto y de repente, ya va. O vio tan espectacular todo que cuando hizo la foto no le dio mérito, claro, a lo que tuviste, a lo que sentiste. ¿Qué pasa con esa parte? A mí me gusta mucho sacar la fotografía de paisaje. ¿Ya? Algunos les he escuchado por ahí que dicen que es mucho más fácil sacar una foto de paisaje porque es algo que tienes estático y que puedes sacarlo a cualquier hora del día porque eso no se va a mover, ¿ya? Pero sí ahí vuelve a entrar el tema de la luz, que hay instantes en los que uno saca la foto y el paisaje se ve muy distinto. Insisto, pasa con los atardeceres que son todos únicos, los amaneceres también, y que duran segundos. O sea, el tema de la luz... Volteaste, sí, cambió todo. Sí, y ya cambió. Entonces, en los paisajes me pasa de repente que la hora que quería con la luz perfecta no la alcanza a sacar, por ejemplo. Pero esa frustración, no sé si la he sentido como tal, pero me pasa cuando quiero fotografiar un ave, por ejemplo. No sé, los flamencos en Quenuir. Ya. Que cuando están en movimiento los quiero agarrar en vuelo. Y después las miro y digo, no salió enfocado. No salió todo bien, pero el ave no está enfocada. Y ahí de repente viene como ese entonces, desgano. Esa voz interna te dice, técnicamente tiene que estar perfecta. No importa, porque muchas veces la fotografía no tiene que estar perfecta para poder hacer una foto. Sí, es verdad. Pero siempre se me metió en la cabeza el tema de que si no está enfocado es una foto mala. Y eso te lo dicen mucho en estos cursos que uno hace. Claro. Y te dicen, el enfoque es algo que tú no puedes arreglar, por lo tanto tienes que preocuparte que esté enfocado. Lo demás lo puedes arreglar, el enfoque no. Entonces yo diría que en eso no sé si he sentido la frustración, pero sí he evitado en ciertas situaciones hacer esas fotos porque siento que no me va a quedar bien. Ya. Entonces que tu voz interna te dice, ya va. Sí. No lo hagas. Pero lo vuelvo a intentar. Ya, okay. Ya, no es que diga no, lo vuelvo a intentar, me vuelve a quedar mala. pero de repente sale la buena. Bueno, pero eso es bueno, es la constancia. Sí. Constancia y perseverancia, que eso es lo que nos toca a nosotros muchas veces, dale hasta que. Entonces, de repente he optado por grabar el video. Es decir, mejor disfruto el momento grabando un video que sé que va a estar bueno, porque tampoco lo quiero para comercializar, es para mí, para compartirlo. Quizás en redes sociales, pero no nada más que eso. No busco ni la aprobación de nadie, sino que solo la mía. ¿Ya? Y de disfrutar el momento. Yo creo que así lo he manejado, un poco tratando de reemplazar la foto por el video corto para recordarme que viví ese momento, dejarlo inmortalizado. Eso que cuando has comentado ahorita, la siguiente pregunta que te iba a hacer, cómo manejaba el tema de cómo hacer ese doble juego, ese ritual, y hoy en día me respondiste perfectamente que dices, pues, cuando no puedo, bueno, voy a hacer un video y me lo llevo igual a manera inmortalizado de una forma que yo lo voy a vivir, revivirlo, y 1000 veces lo voy a revivir porque al final me lo siento. Tú eres las personas que agarras la fotografía, las tomas y las pones y las guardas y las puedes hacer mucho tiempo después, las abres y las revelas, o llegas ansiosa al computador a meterte en el revelado y a mirar lo que tomaste. Mira, yo creo que mi ansiedad es más que eso. Yo cuando uso la cámara, como tiene esta conexión a la aplicación del celular, yo descargo el tiro en el celular. ¿De una vez la veo ahí? De una vez, sí. De una vez la reviso ahí, digo ya esta, empiezo a seleccionar cuál es como la mejor.
edito en Lightroom en el celular. En el celular. Y esa misma es la que subo a las redes sociales si es que quiero subir alguna. Claro. Pero las reviso primero ahí. Si después tengo que enviar alguna, o alguien me la pidió, lo que sea, ahí revelo en el computador. Pero yo te diría que tengo miles de fotos hoy día guardadas en disco duro que después las miro, las reviso, pero que no las he revelado. Tú, Viviana, tú buscas tu historia. ¿Tú las buscas o sencillamente te encuentran? Yo diría que las dos, de las dos formas. Muchas veces la busco, me programo para eso. ¿Ya? Pero generalmente cuando la busco, no sé si el resultado siempre es el esperado. Yo diría que más me encuentra. Entonces ahí te preocupas mucho más de la técnica en ese momento. Sí. Y si dejas de preocuparte por la técnica y solamente le das clic, ¿qué pasaría en Viviana? No sé, sabes que no lo he hecho. No lo he hecho. Cuando me programo y lo quiero buscar, me preocupo mucho de la técnica. Me resulte o no me resulte. Pero sí me trato de coordinar y de programar para que eso resulte de buena forma. Ahora, cuando me encuentra, es mucho más espontáneo e incluso quedo más feliz con ese resultado. Ah, mira. Pero inclusive como de repente me comentabas hace rato que si ves un atardecer espectacular, tú dices, ¡wow! Esto está explosivo. Sales corriendo, agarras tu cámara, agarras todo y te pones donde tú dices, aquí me considero ya, y tomas la foto. Sí. Y está perfecta. Sí. Dijiste, viste, sin tanta bonificación. Y te encontró de una forma tan linda porque entendiste la luz ahí perfectamente. Sí. Y muchas veces, como digo, solo con el celular. Ni siquiera ya con la cámara. El celular hoy día es un gran compañero de vida tenerlo. Porque creo que puedes inmortalizar todo lo que quieras. Más allá de la técnica, si es una foto que yo no voy a imprimir, que no se la tengo que enviar a nadie, que no tengo que venderla, que no tengo que hacer nada con eso. ¿Has impreso fotos? Sí, he impreso fotos. ¿Y las tienes en tu casa? No, en mi casa no tengo ninguna. ¿No tienes fotografía en tu casa? No, es algo que tengo pendiente. ¿Por qué, pues? No sé. Va a ser curioso, Yo creo que porque cuesta a uno creerse el cuento de que tu foto es buena. Ah, mira. Yo creo que he querido imprimí fotos hace mucho tiempo para un álbum familiar. Ya. Pero eran fotos de familia, o sea, no eran de paisaje ni nada. He impreso fotos de paisaje, pero las he regalado. ¿Qué sientes ese instante cuando la imprimes y la tienes en tus manos? Oye, yo creo que la primera que imprimí, no sé, yo la vi y no podía creer que era mía, partiendo por ahí. Y la tocaste así como... Sí, no, yo creo que me emocioné definitivamente cuando las vi. Fueron 2 fotos y las vi, no recuerdo bien el tamaño en la que las imprimí, pero fue para cuadro. Me las enmarcaron, hicieron passepartout en los lados, todo. Y fue verlas, fue como wow, sí, estas fotos las tomé yo. Y más allá a lo mejor de tener una crítica con el ojo de repente un poco más agudo, decir, igual podría haberla aclarado un poquito más, igual a lo mejor haberle puesto más saturación acá. Igual uno empieza a no sé si buscar la perfección, pero a mejorar un poco esa autocrítica. Pero yo diría que ahí me pregunté por qué no imprimo para mi casa, y es algo que hoy día todavía tengo pendiente. Tú sabes que cuando tenemos las fotografías impresas en nuestras manos, la sensación cambia completamente. A todo. O sea, obviamente la puedes digitar, la puedes ver en televisión, la puedes ver en cualquier momento de dispositivo digital como tal, pero cuando la tienes impreso es una cosa como que te hace respirar, como que te sientes como tú decías, te sientes súper orgulloso, porque wow, esto está loqui. Pero también pasa lo mismo que a ti, autocríticas. ¿Qué pasa con esto y esto? Pero finalmente, ¿qué pasa cuando tú tienes impreso y listo? Eso es. Bueno, en el hotel también hay fotos mías. Ah, mira, qué bueno. Y también, como que yo las veo, no quise poner mi nombre. Me dijeron, ¿por qué? No sé. No sé. Si me preguntas... Súper orgulloso. Sí, pero me cuesta. Yo diría que cuando me dicen típico como véndete para... no sé, un trabajo, lo que sea, me cuesta mucho.
reconocerme o reconocer a lo mejor mi habilidad en ciertas cosas. O de repente cuando alguien te dice, oye, no, si tú eres seca, muy linda tu foto, me cuesta creerme el cuento, no me lo creo. Quizás, no sé, quizás no tengo una visión tan comercial de eso, las fotos que tomo las tomo para mí. Porque eres una fotógrafa nata. Entonces, porque eres una fotógrafa totalmente tuyo, de esencia, como artista. Finalmente no estás buscando que National Geographic te llame y te diga, ay, mira, ¿sabes qué? Porque creo que puede pasar el momento que si te dan un trabajo que tienes que realizar, te bloquea porque si no queda bien, ya pasa eso. Yo también muchas veces he pasado eso, como que si me llama fulano de te hace y no queda como quiero que quede, ya, se dañó. Deja de ser fotógrafo a un comercial, entonces ya no tiene la misma esencia. Sí, me cuesta mucho. Como te digo, no les puse el nombre. Me cuesta reconocerme con ese talento. Para mí la fotografía es muy personal, como te digo, no es tan comercial. De repente con mi amiga hemos hecho matrimonio, hemos hecho eventos. ¿En serio? De repente sí, pero también somos de la idea de no tanto lo comercial. Lo hemos hecho más que nada amigos, más documentales, conocidos, sí. Hemos trabajado con eso, pero a las dos diría yo que nos cuesta reconocernos como tal. Y a lo mejor tirarnos flores entre ambas para decir, oye, no, si es tan buena. Bueno, yo me incluí para echarte flores de tu trabajo, porque de verdad que está genial. Sí. ¿Qué pasa, Viviana, cuando le das clic a esa foto? Me comentaste anteriormente que muchas veces tomabas muchas fotografías del mismo espacio. Sí, pero muchas. ¿qué pasaría si Viviana le da un solo clic a una sola foto, un solo instante, y se queda con una sola fotografía? Tampoco es algo que haya hecho. Siempre son muchas fotos de lo mismo y trato de buscar distintos ángulos. Te voy a poner el mismo ejemplo de un paisaje con una luz linda, un atardecer. Pero son minutos. Sí, son minutos, pero ahí modo te pones ráfaga. A correr por todos lados. Sí, modo ráfaga. Cuando sale la luna, impresionante la cantidad de fotos que saco en 3 minutos. Entre que empieza, porque la luna sube muy rápido. Sí. Entonces, y la luna se posa sobre el volcán, que tú dices, ella va al instante justamente está encima del Calbuco, encima de los hornos, que tú sabes que no se va a repetir. Ahí empiezo modo ráfaga. Y me ha pasado de que esa foto de repente está demasiado brillante, porque como la luz de la luna es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Me pasa que de repente yo la veo súper bien en el visor y después cuando lo veo en el computador está totalmente mala, salvable para redes sociales, pero no para imprimirla. Entonces digo, ya no lo voy a imprimir. Y así me ha pasado con todas las fotos. ¿Qué haces con ese material? ¿Qué haces con ese material? ¿Lo tienes guardado todo en discos y guarda? Sí, yo no sé, tengo como 5 discos guardados de pura foto. Demasiados. Ya has conocido, bueno, por supuesto, yo digo que acá, por lo menos yo siempre encuentro la belleza inesperada. La belleza inesperada para mí es algo como que tú no, como te lo topas. Y yo por lo menos he descubierto aquí cosas desde que me mudé, de que los bosques valdianos son únicos dentro de esa vegetación, que los musgos son espectaculares, como el tema de los hongos, algunas aves que se posan. Ya escucho sonidos de las aves y digo, esta tal cosa, es un chucao. ¿Qué se llama? Chucao. Y finalmente, ya sé, y a veces se ve, cuando lo quieres ver es tan escurridizo que al final dices, al menos lo escucho, lo miro, pero no le voy a tomar fotografía porque va a pasar lo mismo. Tiene que ser perfectamente técnica bien, porque si no, no queda bien. Entonces, quiero conseguir un búho, pero nunca lo veo. Quizás los miro y nunca hago la cámara. Entonces, puede pasar muchísimas, pero yo aquí lo disfruto muchísimo en cuanto a la belleza inesperada. Eso es algo que yo siempre estoy buscando en el tema de la fotografía natural, por decir un ejemplo. Hiciste esta pregunta que te hacen que usted la va a leer como tal. ¿Hubo un momento en tu vida de Viviana como fotógrafa que sentiste que estabas como que ya va, y sobresaturada, quiero dejar la cámara a un lado? ¿O no te sentiste como que de repente no estás remotivada o motivada? Veo que me comentaste que tienes una gran amiga que te motiva, pero ¿qué pasa con esa Viviana cuando está de repente como que no quiero dejar la cámara hoy, no quiero sentir? ¿Te ha pasado algún momento en la vida? Una pregunta muy personal así finalmente. Sí. Como enojada con la cámara. no sé si enojada, pero sí, me ha pasado de repente el agotamiento. Lo definiría así, más que enojada o lo que sea. De repente sí he estado agotada con la cámara y me ha pasado de repente cuando hemos salido con mi amiga, como te digo, con Marcia.
de que vamos a un lugar tan lindo y llevar esa mochila enorme cargada de cosas. Es como, quiero ver el paisaje, quiero ver, disfrutar el lugar, quiero caminar, quiero respirar, conversar. Y en más de alguna oportunidad he pensado, no llevo la cámara. La llevo igual porque ella me dice, sí, yo llevo todo esto, llevo la cámara, llevo el trípode, llevo no sé qué más. Entonces es como, ya, sí, ya también lo voy a llevar. Pero lo llevo en contra de mi voluntad. Y la llevo igual, pero muchas veces no uso la cámara. Solamente miro y digo, ya, si tú la vayas a sacar fotos, ¿para qué vamos a tener la misma? Aparte que tenemos miradas muy distintas. Yo soy muy de macro, muy de... No de macro, perdón, de ver los paisajes, claro, de gran angular. Y ella es mucho de el honguito, el pajarito. El macro. Ella es muy de macro. Entonces, de repente en otoño andamos caminando y me dice, mira el honguito. Yo jamás lo vi. Puedo pasar por el lado y no lo veo. Ella ve mucho el detalle. Yo veo un poco más global. Más amplio. Sí. Yo diría que en esas ocasiones de repente me pasa de que no utilizo la cámara, aún andar trayéndola. De repente prefiero mirarlo y ya le digo, tómale tú la foto. Como yo paso. Y muchas veces pasa eso. ¿Ya? Hace poco fuimos, las dos estamos de cumpleaños en abril. Entonces nos regalamos un tour de un día completo en Conquillío con Martini, con el fotógrafo de allá de Temuco. Y también lo pensé en no llevar la cámara. Y dije, ya, pero voy a subir el Sierra Nevada. ¿Cómo no ella? Cámara. La llevé. Pero también la ocupé poco. Como que también disfrutaste mucho más todo lo que es la experiencia que finalmente... Sí. Si tú me preguntas esa foto hoy día ni siquiera la he revelado. Hice lo mismo. Las pasé al celular, las miré y listo. ¿Qué siente Viviana, por lo menos, si yo te pregunto algo mucho más íntimo todavía? ¿Has sacrificado cosas por la fotografía, por salir? Por lo menos de repente, no sé, por un ejemplo, como que de repente en familia tienes una salida y entonces dices, bueno, no voy a ir al cumpleaños porque quiero hacer esta fotografía, o quiero hacer este plan de fotográfico, o quiero hacer este tema de cosas. ¿Ha pasado en tu vida algunas cosas así por el estilo que digas, sacrifico parte de mi tiempo, sacrifico parte de algo familiar, o sacrificar es como que tú dices, dejo de hacer esto por esto? O sea, yo creo que hitos importantes no. Siempre he tratado de estar presente en los hitos importantes de mi vida, de mi entorno. Pero sí, siempre el hecho de salir y de buscar la foto o de disfrutar estos atardeceres, como te digo, los amaneceres, siempre vas a sacrificar tiempo con alguien más o situaciones o momentos con alguien más. Más allá de que no sean hitos. Sí, obvio, hay de repente también recriminaciones del por qué otra vez te vayas a sacar fotos, otra vez, de nuevo. O sea, es como si voy solo andando con mi familia y digo, ay, mira qué lindo, para. Entonces. Entonces empieza, voy otra vez, ya basta. Es como, pero si ya le tomaste eso, mi hija me dice eso. Pero si ya le tomaste la luna, ¿por qué le estáis tomando de nuevo? No, es que aquí es distinto porque aquí tengo un árbol, entonces puedo conjugar el árbol con la luna, las ramitas, no sé qué. Ay, me dice, no sé cómo no te aburres. Y yo he tratado de inculcarle un poco el tema de la fotografía, pero no. Entonces, yo diría que sí, uno siempre sacrifica momentos, lugares también en donde estar. Porque empiezas también a privilegiar también tu, no sé si desarrollo personal, pero sí tus tiempos a solas, estos tiempos terapéuticos en donde uno hace como introspección o empiezas a ver otras cosas, disfrutar de cosas más simples que no todos lo entienden. Entonces esta búsqueda es muy personal interna, ¿no? O sea, tú dices que tú tienes tu momento donde tú meditas y donde tú te sientes y donde tú buscas y eso. Sí. Mira, de verdad que sí, pero no estoy tan desviado también tampoco, estoy en la misma línea. Estamos volados. Muchas veces finalmente digo, necesito tener, pero al final tú me comentaste que tenías tu amiga que te motivaba muchísimo y que se motivaban mutuamente a salir de fotografía. Hay un momento que Viviana ha salido también sola a hacer fotografía como terapia. Sí, también me he perdido sola. Quizás en lugares más cerca, quizás más en la rutina, no tan lejos, no un día entero. Pero sí he tenido esos momentos sola en donde me quedo pegada en un lugar
en donde veo algún detalle y me quedo ahí tratando de encontrar la mejor composición para la foto. Sí, muchas veces. ¿Qué te dice tu mente en ese momento? ¿Cómo juega esa parte interna? ¿Qué te dice? Mira, si estoy tranquila haciéndolo... Estás sola, toma una fotografía. ¿Qué te está diciendo tu mente en ese instante? ¿Te está diciendo más técnica? ¿O siente, no, respira? No. ¿O tócame? Yo creo que mi preocupación pasa más en cómo yo compongo la foto, más allá de la técnica o de la técnica misma de los parámetros, digamos. Busco más la composición, de que a mis ojos lo que yo vea esté equilibrado. Yo creo que esa es como mi preocupación de ese momento, es encontrar la luz perfecta, el ángulo para que esa composición a mis ojos se vea bien equilibrado. Yo diría que eso es como lo más... Entonces eres la que está constantemente leyendo, investigando y educándote en composición. Sí. Finalmente sí. Y yo diría que eso no sé si es algo innato. Yo creo que también el hecho de la práctica también te va entrenando el ojo para que empieces a ver de esa forma. Y no solo, acá vuelvo a lo mejor a hablar en términos un poco más generales, en el mismo trabajo, en cómo tú te desarrollas de forma profesional, esa misma composición también lo llevas a eso, a equilibrar justamente lo que haces en el día a día, lo que también puedes entregarle al resto también, de esa forma, de que no siempre solo eres tú, sino que siempre necesitas de otras personas para avanzar, no lo puedes hacer sola. Yo creo que todo ese equilibrio te ayuda también a componer. Entonces la fotografía te ayuda muchísimo en muchísimas formas de conectar. ¿Sí? Mira, incluso en las mismas entrevistas de trabajo, hoy día con mi jefe actual, yo diría que una de las cosas que yo le dije era que el hecho de trabajar en el área persona me ayudaba mucho el tema de la fotografía, porque no es solamente el ver de forma global, sino que la emocionalidad que te traduce la fotografía te acerca también a las personas, mucho. Hoy día en el hotel todos me conocen de que yo tomo muchas fotos, o sea, varios me siguen en Instagram y me dicen y me comentan que la foto está linda, etc. Y me encargan las fotos de los eventos, todo hacerlos de forma interna. Sí. No. Pero yo feliz, en verdad, no es algo que me moleste tampoco. Pero sí hoy día yo diría que la fotografía se aplica no solamente en la cámara, sino que también en la vida, en el día a día en general, en la visión finalmente. Cómo vemos las cosas y cómo aceptamos las cosas y cómo sentimos las cosas, de verdad, definitivamente. ¿Hay obras tuyas, desde el punto de vista de fotografía que tú hayas retratado, que tú la ves y te habla y te dice y te grita y te dice cosas? ¿Cuál sería? Recuérdate, o sea, una fotografía o dos fotografías que tú digas, wow, esto fue una locura, porque finalmente fue tanto la travesía que hiciste por la fotografía, como la viviste, como la sentiste, cómo te habló y que te sigue hablando hoy en día. ¿Tienes algo así? Yo diría que hay dos fotos, yo diría que son que no sé si me hablan propiamente tal, quizá de algo en específico, pero que sí que me marcaron y que hoy día las veo y todavía como que vivo el momento. La primera en una fiesta religiosa en Chiloé. Creo que tengo una foto en donde yo creo que transmite mucho la devoción de esa fiesta religiosa. Mira. Yo soy católica, no fanática, pero católica. Y digamos que de forma familiar mi madre traspasó mucho de participar en esta fiesta religiosa. Y hay una foto que me identifica mucho con esa devoción, con esas personas que van a agradecer muchas veces cosas que pidieron o que van a pedir. Esa foto diría yo que me marcó mucho, que es una foto que tengo en una cuenta privada que no está en la cuenta pública, porque esa cuenta se creó mucho después, pero yo la veo hoy día y me emociona porque esa devoción es una devoción familiar, de mi familia materna principalmente,
en donde también hay vínculos familiares de personas que hoy día ya no están y que también eran muy relevantes en esos momentos. Entonces, la foto también la saqué en compañía de personas importantes. Entonces, tienen una historia completa metida dentro de la fotografía. Sí. Y para mí tiene una composición también muy linda. Entonces, a mí me encanta esa foto. Esa es una foto que yo imprimiría. Gigante. Quizás la imprimiría en blanco y negro, no a color como la tengo publicada. Ya. Y la segunda foto... Entonces, totalmente atemporal, totalmente, porque ese instante quedó ahí. Sí. Y la segunda foto es un atardecer en Dalcahue, y que fue publicada en Chile Asombroso, en el Mercurio. Ajá. Yo he visto muchas fotografías tuyas publicadas en la televisión. Sí. Siempre he visto. Sí, algunos me dicen que estoy contratada por sí, el la he visto. No, y digo, pues yo la conozco. Sí. Esa foto la tomé en Dalcahue en un atardecer que era precioso. La luz espectacular, había nubes, fue en la costanera, entonces hay muchas lanchas en esta foto. La tomé un día en que estaba, yo diría que un poco como bajoneada. No sé, anímicamente no andaba tan bien ese día. Tomé esta foto y la encontré tan linda, la subí. Y días después me contactan de Chile Asombroso, del Mercurio, y me dicen, oye, queremos tu foto. Y yo estaba en llamas. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Pero sucedió para eso, porque tú subieras muchísimo todas las cosas. Sí, y esa foto la tengo también guardada. Tampoco la he impreso. Diría yo que también es una foto para imprimir en color, para poder ver el color del atardecer. Pero yo creo que esas dos fotos son las que elegiría como las que más me marcaron. Si pudieras darle un mensaje a la Viviana antes de la cámara, como por ejemplo, hoy en día tienes tu hija, por ejemplo, ¿qué le dirías? Porque tú has descubierto mucho con la fotografía. Sí. Yo a la Viviana de antes, pucha, qué difícil. Yo diría que en base a eso he tomado buenas decisiones en cuanto a la fotografía más allá de la cámara. Me ha permitido conocer personas con un corazón enorme gracias a la fotografía, con una visión muy distinta, en donde he compartido conversaciones más allá de lo fotográfico. Así que yo a la Viviana de antes le diría que siga por el mismo camino y que disfrute la fotografía tal como lo hace hoy día y que agradezca cada atardecer que puede disfrutar, porque como dices tú, es único, no se repite. Más allá de con quién puedas compartirlo, queda en tu memoria y en tu retina. Y queda forever. Sí. O sea, es una cosa impresionante. De verdad, incluso, mucha gente piensa que la fotografía de paisaje o la fotografía de atardeceres es súper simple, es lo más complejo. Yo siento que cada vez que uno conoce más todo, es más complejo todavía. Pero finalmente no es por lo complejo a nivel de técnica, es lo que tú tienes que sentir. Porque finalmente la fotografía se compone de tus sentimientos, de tu ser, de tu esencia. Finalmente está ahí. Tú tienes una línea editorial, cuando hablamos de editorial, a nivel de presentación de tu fotografía muy tuya. O sea, indirectamente todo esto lo vas creando, esa esencia, y esta esencia está basada en ti. Cómo lo vives, y al final la gente lo sabe, las personas. A mí me ha pasado muchas veces que el tema del que yo sufro, creo que todos sufrimos de eso, pero yo hablo particularmente de mí, el síndrome de impostor. Muchas veces trato de emular una fotografía de alguien que la vi consciente en un libro, o la vi dentro de una plataforma, y finalmente de repente voy a hacer una fotografía porque subconsciente la tengo metida en mi cabeza y la trato de hacer, pero no para copiarme, simplemente era como para poder conocer su técnica. Me pasa con la fotografía de retrato. Tengo fotógrafos muy que sigo hace mucho tiempo y quiero hacer esa fotografía de retrato como la hacen ellos, pero para conocer su técnica, para luego después empezar a explorar. Y en paisaje me pasaba quizás inconscientemente con las atardeceres que te comentaba de Venezuela, en los crepúsculos, que la gente me decía, pero son espectacularmente bellos. Lo que yo estoy viendo no es nada comparado con lo que te voy a mostrar, porque es otro nivel. El nivel de profundidad, la ciudad, toda la cantidad de cosas. Yo decía, todo lo que estabas ahí, pero lo que pasa abajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? La gente está parada frente, disfrutando ese instante.
está diciendo gracias o está viviendo eso. No, simplemente quizás más cotidiano. Muchas veces nos pasa que vivimos en un sitio cotidiano que al final lo bonito ya nos parece bonito, nos parece X de la vida. Lo que pasa si empezamos a mirar, a voltear el ángulo que tú haces, tú volteas el ángulo, te mueves para acá, te mueves para allá, te pones arriba, te pones abajo, haces profundidad, haces mucho más gran angular, empiezas a disfrutarlo. Sí. Y a verlo de estos muchísimos puntos de vista, entonces empezamos a, como a divertirnos, y cuando la diversión está, nos sentimos ese estómago como dándole vuelticas que finalmente nos produce esa sensación de que qué bueno esto, qué genial y qué lindo esto lo que estoy desarrollando, porque al final es tuya, no es de otro. Al final sí, mira, yo trato de quizás por eso también hago esta vinculación de la cámara inmediatamente con el celular. Más allá de ver cómo quedó la foto, trato de no perder el recuerdo de cómo está la foto. No me gusta mucho la sobreedición, ni cambiarle los colores. Trato de mantener la línea de la realidad un poco, y para eso lo hago también de forma inmediata. Entonces trato de que ese recuerdo, esa imagen que quedó en mi cabeza de la foto que tomé, la pueda, si la tengo que editar porque el parámetro no era el correcto, tratar de dejarla lo más real posible. Sé que hay fotógrafos que son muy pulcros y que con el clic les queda la foto tal cual quizás lo vemos. No he logrado eso todavía. Sí, la tengo que pasar un poquito por edición, sobre todo en color, pero es parte del arte. Mi ansiedad es por eso. Mi ansiedad es para ver cómo quedó la foto, es para tratar de inmortalizar ese momento de lo más real posible a cómo lo vi, para que también quede en mi recuerdo de esa forma. Viviana, si tendrías un instante para hablarle a otras personas que están escuchando este podcast, a las personas que están iniciándose en este mundo, ¿qué les pudieras decir como, no llamémoslo como consejo, como simplemente como una especie de esencia? ¿Qué sería esa esencia de Viviana hacia estas personas? Pensando en una generación de niños que pueden estar súper motivados, quizás hoy en día saliendo un poco de la realidad de que no, todo IA, todo digital, computador, métete aquí. Esto como herramienta de terapéutica, como herramienta de conexión. ¿Qué diría esta Viviana? Yo creo que si el foco no es comercial, porque en lo comercial uno genera expectativas y no siempre las cumple. Si no es comercial y es, como te digo yo, más terapéutico, más personal, yo diría que no le hagan caso cuando dicen si no está enfocada, la foto está mala. No, eso no es así. Yo creo que cada uno tiene que buscar su esencia de lo que quiere en la foto, de cómo la quiere. Si la quieres en movimiento, sácale movimiento. Si la quieres desenfocada, desenfocada. Si la quieres en blanco y negro, hazla en blanco y negro. Pero tratar de no escuchar tanto esas voces que vienen de afuera con quizás otra expectativa o con otros consejos, sino que hay que buscar la esencia de lo que uno realmente quiere transmitir en la foto, y quizás no transmitir para el resto, sino que qué es lo que quiero transmitir para mí en esa foto, o qué es lo que quiero ver en esa foto, qué momento quiero dejar guardado, más allá de cómo lo veas, de que si la composición para ti es buena, déjala así. Me pasó mucho ahora cuando fuimos a Conguillío. Había un chico que no manejaba técnica de fotografía, pero que empezó a hacer fotos en movimiento y le quedaban pero espectaculares. Me dijo, yo no quiero la foto para imprimirla, la quiero para pintarla. Dibujaba espectacular, pintaba. Entonces digo, yo quiero pintar el paisaje, pero no quiero pintar el paisaje copiando una foto, sino que quiero que salga en movimiento, que salga media borrosa, porque lo mío es un poco más abstracto. Yo creo que eso al final es buscar con qué tú te sientes bien en esa foto. No hacer caso de repente tanto a la escuela, si es que no quieres algo comercial, por supuesto. No hacer tanto caso a eso o de repente a la expectativa que puedas generar en el resto. Yo creo que el sello personal, si tú estás conforme con eso, el resto da Viviana, igual. ¿tú te atreverías a hacer fotografía análoga? Sabiendo que no la vas a ver. Y sabes que vas a meterte a un laboratorio a revelar la fotografía y donde vas a descubrir realmente cómo es. Porque... Mira, tengo un amigo en Valdivia que se dedica a la análoga. Tiene todas las cámaras del año 0 hasta hoy. Y
y la foto que saca es espectacular. Yo creo que me costaría mucho. Me gustaría sí sacar fotos con análoga. No tengo cámara análoga, pero en algún momento sí es Tú mi sabes que idea podemos hacerlo, ¿no? comprar, Podemos sí. sencillamente no tomar la fotografía y no mirar nunca. Sí. Y taparlo. Sí. Tomar la foto y dejarla ahí. Después cuando llegas a tu casa, haces como laboratorio, te metes y ves la fotografía Sí. de cómo quedó. Sí. Pero Contigo debe ser súper interesante porque ya tienes tan control de la composición, tienes control de toda la cantidad de cosas, tienes un manejo de la luz espectacularmente lindo. Finalmente es listo, tomaste la foto y te fuiste. Sí, mira, es algo pendiente, pero sí, definitivamente me gustaría tener una análoga, poder revelar esa foto en blanco y negro y ver qué sale. O sea, creo que hoy día la tecnología se busca mucho la foto perfecta, el color, el enfoque, la composición, mucho con inteligencia artificial. Creo que hoy día, Entonces, Viviana, se valora mucho más lo antiguo. Eso, yo te voy a decir. Que es algo que sí tengo pendiente y que sí me gustaría hacer. Y lo no perfecto. Yo creo que va a haber una etapa hoy en día que lo no perfecto, lo con errores, el detalle, la esencia humana, que realmente es parte de nuestra esencia, creo que va a valer mucho más que en el tiempo. Sí, mira, a mí me gustaría mucho el análogo, pero en retrato y con luz distinta. Yo creo que ese es lo que me gustaría hacer. Yo sigo un fotógrafo de retrato que hace con fotografía de retrato de luz natural. Tiene una luz de repente, pero la luz natural lo maneja el londinense. Habla mucho del tema de cómo está la luz dentro de su sistema y cómo llega a la ventana de su estudio y cómo llega todo esto. Es una locura, una locura. Sí. Cerrando, Viviana. Vamos a hablar un poco de la industria, como estamos teniendo una industria que está hoy en día como, no sé, como colapsando. Creo hoy en día, quizás de repente sí, la pandemia hizo muchas veces que nosotros nos llenamos de mucha información y tenemos sobresaturación de información o sobresaturación de cosas. ¿Qué pasa con Viviana cuando de repente está viendo su Instagram y está pasando? ¿Qué la detiene? ¿Qué la detiene a mirar una fotografía? ¿A estudiar la fotografía o a leer la fotografía? ¿Qué detiene a Viviana cuando quizás de repente hay una exposición fotográfica y quiere ir a ver eso? ¿Qué le pasa a Viviana cuando de repente compra un libro de fotografía y empieza a hojearlo y a ver cosas? ¿Ese Viviana se motiva o se frustra? ¿O que dice, yo quiero hacer algo así como esto, o sencillamente quiero seguir avanzando en mi forma? A ver, dos cosas que diría yo. La primera, sí, hoy día estamos muy invadidos, sobre todo en temas fotográficos, documental, de noticias. Hoy día todos yo creo que nos creemos un poco fotógrafos. Sí. Y me pasó algo hace poco en un colegio que de repente vamos a hacer charlas a liceos, que me tocaba hacer charlas justamente del área de personas, un poco de temas de currículum, de LinkedIn, no sé qué. Los niños no pescaron mucho la charla porque en realidad igual es medio latero ese tema, pero está curricular, entonces no tenían que hacerlo. Hasta que yo les cuento que soy fotógrafa, no profesional, pero que sí me encanta la fotografía y por eso quizás me llamo fotógrafa. Y no sé, no te puedo decir la emoción que generó en los chicos de contarle eso. El interés fue inmediato. Me empezaron a preguntar, ¿qué foto le gusta? ¿Y cuál es su cuenta de Instagram? ¿Y qué es lo que más, cuál es la foto que más le ha gustado sacar? Y, oye, me invadieron una pregunta. Lo otro ni lo pescaron. Entonces hoy día el interés no es solamente a nivel quizás más profesional, sino que el interés hoy día es general por la foto. Y no necesariamente del paisaje, sino que ellos mismos, la selfie, todos quieren tratar de que salga bien, a pesar de que hoy día hay mucha tecnología para que los pueda ayudar. Entonces fuiste una superestrella total, sí, solamente decir soy fotógrafo. Aumenté seguidores en ese día. Y en la misma línea, a ver, y cuando estoy en redes sociales y empiezo justamente a hacer por todos los que sigo y los que me sugieren seguir, ¿qué me detiene? Yo diría que la foto un poco más emocional o de instante. Sigo a varios fotógrafos
algunos profesionales, otros no, pero que tienen una mirada muy interesante. Me gusta mucho la fotografía de arquitectura con esa luz natural, con esa luz que llega entre medio de la ventana, o de repente en algunas pasarelas que están cubiertas de árboles y la luz se mete entre medio. Sigo mucho de esa foto, o de repente aves o fauna local de la zona, pero que la expresión que pudieron retratar en cada una de esas fotos me detiene justamente a apreciar ese tipo de cosas más allá, insisto, del tecnicismo y de que el fotógrafo sea seco. Admiro mucho ese tipo de fotografía. En los paisajes me pasa lo mismo, pero también desde la emoción o desde lo que me provoca esa foto. No miro mucho fotografía de noticias ni documental. No. Y en retrato me llama mucho la atención el blanco y negro. Esas son también las que me detienen a ver, porque creo que el blanco y negro se ve mucho la luz que se utiliza, más allá del color, y creo que uno se enfoca mucho más en la emocionalidad que se transmite en esa foto que cuando es una foto color. Te olvidas de la ropa, te olvidas de todo el cabello, de todo, solamente es volumen, sombras. Sí, exacto. Y ves esa emoción de la persona que está en esa foto, que trata de transmitir. Yo creo que va por ahí mi ¿Sabes qué? O sea, yo comentaba con Argenia a la hora del mediodía, en el almuerzo, y hablamos un poco de lo que es bonito y feo. ¿Qué es bonito y qué es feo? Y totalmente subjetivo, porque para cada quien lo bonito y lo feo es interno, es muy personal. O sea, a mí me encanta la fotografía de guerra, quizás la fotografía mucho más de realidades, de lo que sucede muchas veces en un momento, pero también mezclado con el documental. Y sin embargo, es una fotografía que he abandonado un poco por muchísimas razones, pero no es porque no quiera hacerla, sino porque finalmente primero quizás una persecución que me pasó en Venezuela cuando hacía fotografía en la calle y toda esta cantidad de cosas, bueno. Y luego después la fotografía documental, porque al final empecé a hacer documental dentro de Puerto Montt, dentro de la ciudad y toda esta cantidad de cosas, pero sentía que la gente como que no lo tomaba muy bien. Simplemente era una fotografía de retratar lo cotidiano, lo simple, lo básico, que es más que todo mezclado, lo que es documental con street fotografía. Y también quizá de repente por juicios que a la gente no le gusta, que la gente me puede lanzar una piedra, que la gente se puede, porque hoy en día creo que todo está como muy, no sé, sensible, creo que sería la palabra, como que todo feo, me miraste feo, me dijiste esto, la ley, la otra, la ley. Y sin embargo decía, bueno, por parte de que hoy en día estas fotografías pueden trascender en 20, 30, 50, 100 años, puede ser más interesante, por lo menos para mí, recordar. Yo tengo una fotografía de un señor que se paraba en la plaza, que le daba comida a las palomas y se llenaba de palomas. Él murió. Yo pregunté por mucho por el señor después y me dijeron que murió. Y yo decía, wow, menos mal que tengo una fotografía de él relatando, súper simpático. Yo tenía como, no sé, 2 meses aquí en Chile. Súper simpático, súper amable. Y se sentó conmigo a conversar con el palomero encima. Y yo le pregunté, ¿por qué lo haces? Porque nadie las quiere. Y yo sí. Solo fue esa respuesta. Y después, inconscientemente, cada país que yo visitaba, veía personas también conectadas con las palomas, con las gaviotas, y yo decía dentro de mí, y le preguntaba, ¿por qué lo hace? Porque nadie las quiere. Y la misma respuesta, era un conector sencillo, y esa era parte del documental, parte de retratar cosas que eran cotidianas, que nadie veía, y tú veías que la gente pasaba por el frente del señor con las palomas y no le prestaba atención. Y una persona que no era una persona mendiga, una persona normal en su casa, que iba para la plaza, sentarse, a la vez comía las palomas. Y eso tu tía, inclusive la persona que hoy en día cuida mi auto, le da comida a las palomas. Y digo, ¿por qué lo haces? Porque nadie las quiere. Y está la misma respuesta en personas diferentes, en contexturas diferentes. Entonces yo sentí que muchas veces pasa eso de que qué es bonito y qué es feo, qué retratas y qué no retratas, qué hace parte de eso. Y sencillamente es tu ser, tu sentir y tu mirar. Que de repente que la composición, que la luz, ¿no? Sencillamente muchas veces hasta la fotografía movida y tú ves la foto y tú ves que sucedió algo ahí y que está pasando algo, ya, el mensaje está hecho. Donde empieza como a sentirse esas sensaciones interesantísimas del estómago, sí. Que wow. Y creo que nos inspiramos muchísimo en todo esto. Sí, mira, no hay, como dices tú, foto bonita o foto fea. Cuando yo empecé en todo esto, mi esposo en ese tiempo diría que era mucho más fanático de la fotografía que yo.
¿En serio? Me criticaba mucho mi foto en ese comienzo. Hoy día ya no, pero costó encontrar mi línea, no sé si mi línea, pero mi satisfacción personal con la fotografía y por eso quizás también buscaba un poco la aceptación desde afuera, que me ayudara a motivarme a seguir en esto. Hoy día, tal cual como dice, hoy día está lleno de fotografía, de todo tipo, de todos los estilos. Pero ahí voy un poco al que me encuentre más que al buscar. Y al que me encuentre no va solamente en un atardecer bonito, sino que de repente en la cotidianidad de las cosas, de las personas, de las situaciones, porque me ha pasado mucho y me dicen, oye, esa foto es de tal parte, oye, yo he pasado todos los días por ahí y no lo he visto. Y son de repente detalles que uno observa en el día a día, y que no todo el mundo los ve, y que también ayuda a que justamente amplíen esa imagen de a lo mejor de algo que ven todos los días pero que no lo observan. Entonces sí, hoy día tienes para todos los gustos de fotografía. Yo lo llamo el extraordinario arte de ver. Sí. Precisamente es, ahí está, todos pasan por el frente pero nadie nos nota. Bueno, eso es parte de ver, y parte de ver las capas que nosotros empezamos a mirar. Sí. Yo con la fotografía nos ayuda como eso, a la parte de profundidades, a la parte de esencia, y por supuesto cuando la luz no habla, tú estás loco, no me está hablando, me está diciendo tal cosa. Justamente en la mañana entrevisté a alguien que hace fotografía nocturna, y la fotografía nocturna, como yo decía, ¿cómo te habla la luz? Me dice, la luz me está diciendo cosas y yo sé cómo voy a llegar ahí, y eso es algo como que de verdad es genial. Y vi un documental de fotógrafos ciegos, que esto es otro nivel. Entonces, ¿qué pasaba con energía? El fotógrafo decía, yo siento las vibraciones, la energía, y la traducía y sabía dónde se iba a colocar para hacer la fotografía. Y sabía con todas esas vibraciones y con todo este tema es donde sentía. Yo, wow, dije, este otro nivel. Porque finalmente es eso, sí. Es una esencia, es un arte, y eso es algo que de verdad lo vivimos, lo revivimos y lo debemos sentir. Viviana, agradecido, de verdad, sumamente agradecido, sumamente feliz contigo. Me encantó la conversación, de verdad agradezco tu tiempo, agradezco tu disposición y sobre todo agradezco tus palabras que son sumamente lindas. Mi admiración y respeto de verdad por tu trabajo. Como te decía, como dije al principio, admiro muchísimas cosas que haces, muchísimo, de verdad. Inclusive eres referencia muchas veces hasta de conversaciones que tengo con personas donde de verdad está bien lindo y está bien bonito, porque al final, lo que te decía, no es ese atardecer, es la esencia como lo sientes, es la esencia como lo vives, es la esencia como lo transmites, y al fin y al cabo buscas simplemente compartirlo con el mundo, ese instante, ese microsegundo que tú sentiste con todo. Muchas veces caemos en eso, yo quiero que tengan 1000 likes, y no, finalmente no hacemos eso, finalmente convertimos en que la queremos compartir porque no somos egoístas. Sí, tener un trabajo conmigo, tener fotografías en tu casa puestas gigantescas y mandarme fotografías y decir, aquí la tengo impresa. No, muchas gracias por este espacio. En realidad ha sido bastante cómodo, ha sido una conversación, como dices tú, fluida, un espacio que creo que es enriquecedor para ambas partes, así que agradecida también de la invitación. Y nada, pues espero en algún minuto poder sacar algunas fotos juntos. Seguro que sí, buenísimo. Gracias, Viviana. Súper.